Como dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo, y aquí estamos para compartir aquello que Dios hizo en nuestras vidas. Y hoy tenemos a Eva de Quintás, una mujer que conoció al Señor, que sirve al Señor junto con su esposo en medios de comunicación, pastoreando una iglesia, y junto con nosotros va a estar para contar aquellas maravillas que Dios hace en la vida de cada uno. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España. Bien, ya estamos aquí con Eva. Bienvenida, Eva. Muchas gracias. Eva, como dijimos, trabaja sirviendo al Señor con su marido, pero Eva, ¿cómo conociste al Señor? Bueno, mira, yo llego a conocer, a tener un encuentro con Jesús a través del que hoy es mi esposo, mi marido Miguel, que en aquel entonces pues no era nada, ni siquiera una amistad teníamos. Era un adolescente y mi madre había ido a un rastro, a una tienda de muebles de la asociación Betel. Y ahí estaba él, estaba de dependiente, y comenzamos a charlar. Yo tendría unos 15, 16 años. Él me pasaba cintas, cassette, con predicaciones, me regaló un Nuevo Testamento, y así, bueno, pues fue como yo llegué a escuchar hablar de Jesús. Yo vengo de una familia de aquí, afincada aquí a Madrid, soy madrileña, y vengo de una familia con muchas costumbres religiosas, pero con muchas ataduras y muy desestructurada. Un padre que bebía, un hermano metido en drogas, y así fue como crecí, muy pegada a la religión, pero sin conocer realmente de Jesucristo. Y te encontraste con Miguel, que él había salido de las drogas, precisamente. Sí. Bueno, tenemos el placer de conocerlo hace unos años, y había salido de las drogas, y él te llevó a los pies de Cristo, te llevó a conocer al Señor. Sí, él había llegado a Madrid, procedente de Asturias, con un problema de drogadicción, y bueno, había ingresado en la asociación Betel para curarse este problema, y tiempo después ahí estaba sirviendo en la casa con los chicos, ayudaba en los rastros, y ahí fue donde le conocí, y él, digamos que él sí me llevó a los pies de Cristo, porque él comenzó a hablarme. Y después de las palabras, ¿cómo fue desarrollándose esa relación personal con el Señor? Después de las palabras empecé a congregarme. Recuerdo que yo sentía que algo estaba sucediendo dentro de mí, porque vivía entonces en Fuenlabrada. Te estoy hablando de la época, no te digo los años que hace, si no echamos cuenta y me sacáis la edad, pero la época en la que solo existía la línea 1 y 2 de metro, o sea, la que iba y la que volvía, y tren igual. Entonces había que ir hasta Atocha, 27 paradas de metro para ir a las reuniones, para ir a la iglesia, y sin embargo yo sentía que tenía necesidad de que llegara los días de reunión para ir. Entonces comencé a sentir que estaba sucediendo algo en mi vida. Y recuerdo, me puse a leer, fíjate, curioso, el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo sé que habla a las iglesias, pero por aquel entonces me hablaba a mí personalmente. Me decía: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ese versículo era como que sobresalía del resto de la Biblia, y sentí directamente que Dios quería tener algo conmigo. Dios me estaba llamando, y comencé a buscarle en oración, a través de la palabra, estudios, y empecé a clamar por mi casa, a clamar por mi padre, a clamar por mi hermano. Recuerdo que dejamos de poner velitas en casa, que entonces era muy común ir y poner las velitas a los santos para pedirle el milagro, ¿no?, de alguna forma. Y empecé como a retar a Dios. Yo creo que tú existes, yo creo que tú puedes hacer el milagro en mi casa, y yo quiero que lo hagas. Y bueno, pues finalmente no solamente el milagro sucedió en la vida de mi hermano, en la vida de mi padre, fueron restaurados, cadenas rotas en cuanto al alcohol, en cuanto a las drogas, sino también sucedió conmigo, ¿no?, porque comencé a tener una esperanza de vida. O sea que con 16 años me estás diciendo, a pesar de una corta edad, me das a entender que por las circunstancias que estabas viviendo en tu familia había desesperanza. Sí, muchísima. En la flor de la vida. Sí, muchísima.
yo crecí escuchando escándalos en casa, escuchando gritos, insultos, golpes, y esa es la forma en la que nosotros crecimos. Con lo cual, claro, cuando nos hablaban de Dios era un poco difícil, a pesar de que sí estábamos muy cerca de la religión, practicábamos religión, y en momentos de desesperación, como te digo, íbamos y poníamos velitas y cosas de esas, pero a pesar de todo eso, cuando alguien intentaba hablarnos de verdad, de Dios, de que había una solución, de que había... A mí me costaba mucho ver que hubiese una solución, porque en casa vivíamos el infierno. Y bueno, ahí te congregabas tú y tu madre. Empecé a congregarme yo. Al principio fue un poco complicado porque entonces cuando yo dije lo que estaba sucediendo, que alguien me había hablado de Jesucristo, que estaba yendo a una iglesia evangélica, te hablo de hace muchos años en España. Cuando no era algo tan habitual. Eso es, no era tan habitual. Una familia católica cerrada, por así decirlo, Sí. ¿no? Sí. Y entonces eras el bicho raro. Muy raro. Era como que alguien me había comido la cabeza, era como que alguien me había introducido en una secta, por decirlo así. Y no solamente para ellos, porque estamos hablando que con 16 años tendrías amistades y toda la gente que te rodeaba estaría viendo qué le pasó a Eva. Sí, sí, era muy extraño porque todos te decían lo mismo, pero mira que no te vayas a meter en sitios raros, pero sí que es cierto que luego se normalizó todo, ¿no? Porque comienzan a ver que tú sigues la misma persona, siendo la misma persona, evidentemente con cambios, pero quiero decir que no te conviertes... Cambios eran para bien. Claro, exactamente, no te conviertes en un bicho raro, un extraterrestre, ni nada que se le parezca, sino que sigues siendo una persona de carne y hueso, pero los cambios para bien, exactamente. Bien, el que hoy es tu esposo, en ese entonces no era tu esposo, No. Digamos que fue un pescador de hombre y te pescó para el reino de los cielos, Sí. pero después te pescó para su reino personal. Nosotros siempre decimos esto a modo de broma, que me evangeligó. Y de alguna forma, sí, pues así sucedió. Tiempo después comenzamos una relación, comenzamos conociéndonos, llegamos bueno, pues a un noviazgo y después a un matrimonio que perdura en el tiempo. Tenemos 2 hijos, Jessica de 24 y Miguel de 20, y bueno, pues hasta el día de hoy ahí estamos, viviendo juntos, sirviendo juntos, trabajando juntos, también en lo secular. 24 años tu hija mayor, evidentemente tienes unos cuantos años de matrimonio, Sí. donde evidentemente no fue fácil. No. Es que hay una equivocación en cuanto a esto. Muchas veces presentamos un evangelio, presentamos a un Jesús que no es real, porque es como que ven a Cristo y todos tus problemas se acaban y ya, y tu matrimonio va a ser happy siempre, va a ser feliz siempre. No, y no es así. O sea, realmente el ser humano pasa por dificultad, el ser humano pasa por mucha tribulación. La convivencia no es fácil por más que los dos tengamos a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Simplemente pues por una cuestión de carácter. Ninguno tiene el mismo carácter. Incluso los gustos, sí que es verdad que poco a poco con los años te vas amoldando a los gustos del otro, pero es una cuestión de que somos diferentes y tenemos que crear una convivencia. Pero sí que es cierto, tengo que decir que cuando en medio de esos problemas, cuando muchos matrimonios piensan en el divorcio, el tener a Dios en la vida de uno es como que te lo hace más fácil, porque no tiras del plan B enseguida, o sea, no, luchas por esos planes de futuro que habéis construido juntos, luchas por, bueno, pues por tu matrimonio, ¿no? Por la persona que quieres. Sabes verdaderamente lo que significa el matrimonio, que el matrimonio significa un compromiso, y si yo sé ese compromiso y que es la voluntad de Dios, estoy viviendo un momento, pero la tormenta pasará. Cierto. Y yo seguiré. Si ahora tiro del plan B, y cuando pase la tormenta me quedaré vacío, porque la tormenta pasó y estoy con el plan B, no con el plan A. Y los plan B nunca son los mejores. Es cierto. Pueden ser los más rápidos, o sea, los planes que más rápido te hagan ver perdón, resultados, pero sí que es cierto que no son los mejores. Pero es verdad, Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, que vivimos en una sociedad que nos lo pone muy fácil en cuanto al plan B.
Ahora mismo en España existe el divorcio express, quiero decir, se construyen unos planes de futuro, porque un matrimonio es muchísimo más de que va mucho más allá que dos personas convivan juntos. Y de repente, pues en menos de 2 meses, si los dos están de acuerdo, ese matrimonio está Y ahora no disuelto. solamente si estás de acuerdo, ya con solo se puede hacer Cierto. Sin el consentimiento del otro. Yo creo que la reforma de Express que se hizo hace un tiempo aquí en España y que en muchos países del mundo están poniendo, quiero decirte que en muchos países es más difícil los trámites para casarse que para divorciarse. Es cierto. Es más difícil, es vergonzoso. Sí. Cuando verdaderamente antes, y lo dice estadísticamente gente que se dedica, como el Foro de la Familia, el Instituto de Política Familiar, gente que se dedica a estudiar, dice que antes de la reforma del matrimonio express, del divorcio express, perdón, ese tiempo de reflexión que se le pedía a la pareja que estaba a punto de divorciarse, había un alto porcentaje que pasaba la tormenta y se daban cuenta que, bueno, las aguas volvían a su cauce. Sí, es cierto. Incluso yo conozco testimonios cercanos de personas que en ese tiempo volvieron a restaurar esa relación. Lo que pasa que ahora es vergonzoso, como tú dices, pero es así. Vivimos en una sociedad en la cual la familia ha perdido todo valor. La familia convencional, la familia que Dios instauró, el hombre, la mujer se unen en matrimonio, tienen hijos, o sea, ese tipo de familia ha perdido valor. Es como, yo creo que de aquí a un tiempo más llegaremos a ser bichos raros los que hemos luchado por nuestro matrimonio. La verdad es que es vergonzoso y penoso. De hecho, estamos siendo bichos raros aquellos que, porque tú dijiste, el matrimonio, un hombre, una mujer, bueno, eso está siendo un bicho raro, ¿no? Porque sí. Hoy en día están mostrando a través de los programas de televisión, las películas, los nuevos modos de familia en un porcentaje que no se condice con la incidencia que tiene en la población real. No, realmente es una minoría. Pero dentro de los medios de comunicación se manifiestan como si fuesen una gran mayoría y que no es así. Fíjate que los medios de comunicación magnifican todo. Sí, te voy a dar un dato. Este dato es de hace unos 10 años atrás y decía que San Francisco, la meca del movimiento homosexual en el mundo y en Estados Unidos, tenía menos de un 0,02% de homosexuales. Entonces, no era una incidencia tan grande. Estamos hablando de San Francisco junto con ciudades como Nueva York o Los Ángeles, que siempre son las grandes ciudades los que aglutinan estos movimientos, tenía una incidencia tan minoritaria. Estoy hablando de porcentajes estadísticos comprobables y que nos están mostrando que nos están queriendo vender unos nuevos tipos de familia que no son tan mayoritarios como pretenden. No, es como te digo, realmente es una minoría, pero es cierto que los medios de comunicación hay que reconocer que tienen poder. Tienen poder, tienen el gobierno, se les ha dejado, ¿no?, el gobierno absoluto de todo, entonces nos cuentan, bueno, pues realmente lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Es muy fácil seguir el ritmo de este mundo, el ritmo al cual van todos, ¿no? Si discutes, no tienes por qué soportarlo, divórciate. Si hay un matrimonio fuera de lo que Dios ordenó, no pasa nada. Ahora, manifiéstate tú, quiero decir, simplemente con que tú digas yo no estoy de acuerdo con ciertas formas de vivir. Se te tiran encima, o sea, te llaman de todo. Te insultan, yo no estoy diciendo que no les ame, simplemente estoy diciendo que no estoy de acuerdo con ciertas formas de vivir, simplemente por principios, simplemente por fe, ¿verdad? Por la fe que yo profeso. Y bueno, pues pareciera como que es una mayoría absoluta, pero no es cierto. Claro. Aquí en España hay un dicho que es algo parecido, y tú me corregirás, algo así como esto es la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti. Cierto, sí. Y eso están haciendo con algo muy básico como que es como la libertad de expresión.
Entonces, lo ancho para mí, yo puedo decir cualquier cosa, te puedo denigrar por ser Sí, sí. cristiana, te puedo denigrar por esto, te puedo denigrar por otro, puedo decir que de cualquier cosa, pero tú no digas que no estás de acuerdo con algo de lo que yo soy, porque ahí sí, es como patear un hormiguero, Sí, se sí. te revuelven. Entonces, esta es la realidad de lo que estamos viviendo, actitudes poco sociales, ¿no? Porque la sociedad es que, bueno, podemos no estar de acuerdo, pero yo respeto tu libertad de Claro. expresión como tú respetas la mía. Eso es la convivencia social. Pero bueno, lamentablemente eso se está perdiendo. La libertad de expresión es para ellos, pero para nosotros no. Cierto. La libertad de expresión para nosotros no es, pero yo digo que tenemos que ser valientes, sobre todo cuando Dios nos da la oportunidad de estar en un medio de comunicación, como por ejemplo este día de hoy, ¿verdad? Tenemos que ser valientes y defender lo que creemos. No se trata de buscar polémica, no se trata de buscar guerra con otros, sino simplemente decirnos, señores, lo bueno no es malo y lo malo no es bueno, porque vivimos en un mundo en el que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Por otro lado está escrito, tiene que suceder, pero creo que es tiempo de que utilicemos estas herramientas que Dios nos da a través de un programa de televisión, a través de un programa de radio. Podemos llegar a lugares que quizás físicamente jamás podríamos llegar. Nos metemos en casas, nos metemos en negocios, nos metemos en sitios que igual físicamente no nos invitan a entrar. Claro, porque tú quizás tocas el timbre de una casa y Claro, no te la abren, pero sí encienden, usan el mando, encienden la es televisión, cierto. encienden la radio y tú entras allí. De algo muy cierto que dijiste, no buscamos guerra. Es más, para que se den cuenta, y si alguien tiene alguna duda, como cristianos nosotros seguimos las enseñanzas y en el Monte de las Bienaventuranzas Jesús enseñó, bienaventurados los pacificadores. Y fuimos llamados a paz. Sí, sí, Pero la paz no significa que no podamos hablar. claro. No, ¿sabes qué pasa? Que si nos callamos, entonces sí que seguiremos siendo los bichos raros. Yo creo que uno tiene que hablar y además alto y claro. La familia sí tiene valor, nuestros jóvenes sí tienen valor. No sé si recuerdas o hace un tiempo atrás el gobierno decidió llamar a los jóvenes de España ninis, porque dice que ni estudian ni trabajan. Son jóvenes que entran dentro de ese casillero, ¿no? De los que ni estudian ni trabajan. Entonces yo digo, ¿por qué no se les da otra alternativa? Quiero decir, hay que ver por qué un joven ha dejado de estudiar o porque no quiere trabajar. Quizás lo que les ofrece la sociedad no es suficiente, quizás tiramos la toalla demasiado rápido en cuanto a ellos. Es como los jóvenes tienen que divertirse, pero divertirse ¿a costa de qué? A costa de su vida, a costa de su salud, a Y a costa costa de su futuro. de su futuro, exactamente. Porque vemos cuántos jóvenes, ¿verdad? Cientos, por no decir miles, que también podríamos decir miles de jóvenes que, bueno, el foco de diversión lo encuentran ahora mismo en beber, en tomar alguna droga y bueno, en todo En lo que la tenga que fiesta, ver con la fiesta, exactamente. parece que todo es divertirse. Esto parece es el síndrome de Peter Pan, pero exacerbado. Cierto, sí, sí, sí. Exacerbado, a lo grande, a lo bestia, como se dice aquí. Bien, Eva, vamos a dejar ese tema para seguir con la Eva, mujer que sirve a Dios, mujer que tuvo que durante años cumplir con su rol de esposa, madre y sierva de Dios. ¿Cómo compatibilizar todo eso? Muchas horas, ¿verdad? Bueno, yo creo que sobre todo entender, ¿no? ¿Por qué lo haces? En el caso del servicio, he decidido entregar mi vida a Cristo y he decidido servirle, con lo cual lo hago, hombre, evidentemente también me canso, también tengo mis días de bajones, obvio. Yo creo que como todo el mundo no somos ni supermanes ni supermujeres, pero que sí que es cierto que hemos decidido servir a Dios voluntariamente, con lo cual creo que esa parte, ese área de servir llena muchísimo mi vida, creo que la completa. Qué importante, qué importante. Y dentro del servicio está acompañar a tu esposo como pastor de una iglesia Sí. en el sur de Madrid. Sí, en Móstoles, en la ciudad de Móstoles, llevamos 10 años ya de ministerio trabajando muy enfocados en las familias.
y muy enfocados, bueno, pues en los jóvenes también. Bien, y también en un medio de comunicación, una radio, llevan adelante una radio que abarca una parte importante de Madrid, y eso también es un ministerio importante y difícil. Sí, importante, duro, agotador y muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando no lo has decidido por voluntad propia. Voy a explicar esto. Quiero decir, yo no decidí estudiar para ser locutora ni para el manejo de medios de comunicación, simplemente fue un llamado de Dios, accedimos y vimos la necesidad que tiene esta sociedad. No solamente es cierto que, bueno, trabajamos aquí en Madrid, pero no solamente Madrid, no solamente España, sino el mundo entero, de poder escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿de qué forma se hace? Evidentemente uno no comparte la palabra igual en una tarima, en un púlpito de la iglesia, al igual que lo puede hacer detrás de un micrófono. Detrás de un micro uno no sabe quién te pueda estar escuchando, y la idea es alcanzar a todos, evidentemente al que todavía no está alcanzado. La intención a través del medio de comunicación no es otra más que llevar la palabra de Dios. Sabemos separar todo muy bien. La radio es cierto que bueno, pues engloba, ¿no? Abarca parte del ministerio, pero la radio no es la iglesia y la iglesia no es la radio. La radio es una herramienta, como te decía, que Dios ha puesto en nuestras manos y a través de la cual hemos visto testimonios tremendos. Personas que estaban sumidas en depresiones, familias que estaban, matrimonios que estaban tomando bueno, pues la determinación de divorciarse, y simplemente por escuchar una palabra, ¿no? Una palabra de esperanza, una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Ese es el cometido que nosotros realmente tenemos en los medios de comunicación, poder transmitir la palabra de Dios de una forma, de una manera que pueda llegar a todo el mundo, independientemente de si alguna vez ha escuchado de Dios o no. Claro, lo que más nos interesa es alcanzar al que no está alcanzado. Sí, yo creo que el principal objetivo de los medios de comunicación cristianos tendría que ser ese, de manera de que, bueno, el creyente, tú puedes ir a la iglesia. Claro. Y debes ir a la iglesia. Por supuesto. Pero el importante objetivo es aquellos que no conocen, que necesitan escuchar algo distinto, que quizás están hastiados de la forma de vida, de la sociedad como está, que no le encuentran sentido a la vida, y que, como contaste, con 16 añitos ya no tenías mucha esperanza de futuro por lo que habías vivido, y quizás hay mucha gente que nos está viendo y que está en esa situación y que necesita conocer que esto que estamos proclamando no es una religión, sino que es Jesús manifestado, manifestándose a cada uno que le busca, porque la Biblia dice: buscad y hallaréis. Cierto. Y cuando le buscamos de todo, y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando le buscamos de todo corazón, allí tenemos al Señor. Se nos fue el tiempo, Eva. Sí, yo sé. Esto es así. Sí, esto es así, el tiempo real. El tiempo es real. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y gracias por habernos acompañado. Esto es Luz a las Naciones desde Madrid, España.